Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este 3x7. Carlos Paredes, Enrique Chávez, Valery Vázquez de Velasco para analizar esta semana que, bueno, termina hoy, 9 de septiembre, con varios puntos, ¿no? Todo lo que ha sucedido alrededor del caso Lavallato, en Odebrecht, ¿no? Con las palabras de Jorge Barata. Vamos a ver qué cosa es lo que trae eso y además la captura de Alejandro Sánchez, ¿no? Esta noticia que ayer se dio a conocer y que todavía está completamente en desarrollo. Vamos a ver cómo es la expulsión de Alejandro Sánchez, que finalmente intentaba escaparse hacia Estados Unidos y ahí fue atrapado. Vamos a hablar también de los cambios que hubo en el Ejecutivo, en el Ministerio sobre todo de Justicia, de Educación, qué es lo que está pasando, y con eso seguramente tendremos muchísimos datos y se nos va a ir el tiempo, así que comenzamos de una vez y acelerados. Carlos, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Vamos a empezar con el tema judicial, obviamente. Esta semana, por primera vez, los peruanos hemos escuchado con video al señor Jorge Simons Barata diciendo a qué candidatos presidenciales y a qué autoridades Odebrecht les entregó dinero en calidad de prepago, soborno prepagado. Y claro, esto de alguna manera desinfla lo que días previos se estaba comentando, que en casos emblemáticos como el proceso contra el expresidente Ollanta y su esposa Nadine Heredia iban a quedar en la impunidad, ¿no? Es un tema bastante complicado desde el punto de vista de la investigación judicial. Recordemos que ya llevamos años, ¿no?, entrampados en estas pesquisas del Ministerio Público y todavía propiamente no se ha abierto un juicio en el Poder Judicial y menos se avisora una sentencia a corto o mediano plazo. Lo que queda claro también es que ya ha quedado fuera de juego para la probanza estos codinomes y cuentas cifradas que estaban almacenadas en estos archivos cifrados en Suiza, porque Ujú. en el Poder Judicial brasilero definitivamente se ha dicho, esta prueba está viciada, no se ha cuidado la cadena de custodia y por lo tanto no sirve. Todo esto en el marco, obviamente, de que Lula ha regresado al poder y por supuesto no van a permitir que su presidente en gestión vuelva a ser procesado, porque recordemos que él ha salido en libertad, no porque cumplió su pena ni tampoco porque fue absuelto, sino por una medida extraordinaria que le devuelve la libertad de excarcelado, pero sigue procesado, ¿no? Así que este tema para los peruanos nos ha devuelto cierta esperanza, pero no es tan fácil, va a ser todavía un camino bastante empedrado. Claro, Enrique, no sé si tú te acuerdas, bueno, los días pasan y la información, por supuesto, es muchísima, pero cambió totalmente, ¿no? De un momento a otro estábamos viendo a victoriosos, a Ollanta Humala y a Nadine Heredia, porque supuestamente ya no iban a tener estos testimonios. Eh, Se analizó muchísimo, se dijo muchísimo de lo que estaba ocurriendo si no había testimonio de Barata, y de pronto al día siguiente se sabe, de boca de Barata, todos los millones que había entregado a Ollanta, a Keiko, a Susana, a coimas a políticos, a funcionarios, a campañas de Congreso de la República, en campañas de municipios, en fin, muchísimos detalles que al final, como dice Carlos, devuelven un poco la esperanza, ¿no? Pero son procesos que ya son bastante largos y que de alguna manera también se van diluyendo, ¿no? En el tiempo y en la memoria de las personas. Yo creo que tengo una perspectiva un poco distinta al respecto, porque claro, lo de Barata en realidad no ha dicho, es decir, nada nuevo. Como Carlos dice, claro, hay un tema de validación de testimonios y sobre todo lo de los servidores, que ojo, en Brasil acaba de darse de nuevo una solicitud del gobierno demandándole a el Poder Judicial si es que hubo un acuerdo de colaboración formal efectivamente para traer la información de estos servidores y no se ha dado, no se ha encontrado entonces eso digamos es difícil que vaya a salir de la situación en la que está. Por el otro lado, claro, seguimos hablando en realidad de que en el Perú no era ilegal aportar dinero a las campañas, era a lo sumo pues una falta administrativa. Entonces, claro, ahí lo que vas a tener que establecer es, como dice Carlos, si es que eso efectivamente constituyó sobornos adelantados. El caso de Villarán es impajaritable porque claramente hubo un intercambio con los
con los peajes. El caso de Toledo ya lo sabemos, porque ni siquiera se trata de plata de campaña, que también le pudieron dar, pero en realidad estamos hablando de coimas como tal. Entonces, el caso de Humala, el caso de García y el caso de Fujimori, que han sido los que han tenido la preeminencia para la fiscalía, yo los veo al final todavía bastante dudosos en términos de poder conseguir una sentencia, porque claro, se ha armado todo este tinglado de organización criminal, cuando lo que estamos hablando es en realidad de aportes de campaña no reportados, ¿no? No, y además hemos tenido la novela sobre lo que ocurría con estos codinomes, con la información que iba Ah, saliendo de claro. Endrosis, y ahora ya todo eso podría no valer, ¿no? Bueno, falta muchísimo, ¿no? Lamentablemente son casos que están todo el tiempo en los titulares, pero hasta ahorita no avanzan en el Poder Judicial. Vamos a ver cómo resultan. Pero en todo caso se le fue la cara de sonrisa a Ollanta Humala y a Nadine Heredia de todas maneras, ¿no? Una vez que salió este testimonio y cambió por completo la noticia. ¿Qué le ha pasado algo parecido a Alejandro Sánchez? Estaba ya a punto de escapar. ¿Iba a escapar o no iba a escapar? Y finalmente, El sueño americano. ¿qué cosa? Ya El había sueño escapado, en americano. El verdad, sueño ¿no? texano, sí. Ujú. Es- Ya había escapado porque Alejandro Sánchez, recordemos, el dueño de la casa de Zarratea, estaba en calidad de prófugo de la justicia desde el 30 de noviembre del año pasado, es decir, ya pronto va a cumplir 10 meses, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos es muy seria. ¿Cómo es que salió del país? ¿Aupado por el entonces presidente Castillo, que era su socio, el jefe de la banda? ¿O salió después? ¿Cuánto tiempo permaneció en México, el país de Andrés Manuel López Obrador, que ha dado asilo político indebido a otra integrante de la organización criminal, la ex primera dama? ¿Por qué quiso ingresar de manera subrepticia, cruzando el río, ¿no? De México a Texas? Y lo más importante, lo van a expulsar las autoridades estadounidenses y estará muy pronto de regreso en Lima para hablar todo lo que sabe, porque en la tesis del Ministerio Público, Alejandro Sánchez es un personaje importantísimo dentro de la estructura de esta organización criminal. Recuerden que él financió la segunda parte de la campaña electoral de Pedro Castillo junto con sus paisanos, ¿no? Pusieron plata alrededor de 2 millones de soles y después se lo han cobrado con creces una vez en el gobierno, ¿no? Entregó la casa de Zaratea para que se convierta en el búnker, en este despacho ilegal paralelo donde se transaban una serie de corruptelas. Yo creo que es muy importante para él y va a depender de las autoridades del Ministerio Público de poder conversar bien, acogerlo a la ley de colaboración, porque sí podría hacerlo, y que de una vez termine de cerrar el círculo en el caso de Pedro Castillo y su organización criminal, ¿no? Ahora, él está escapando a Estados Unidos. En principio lo han cogido en las fronteras. No es policía de frontera la Pero está que... detenido en territorio estadounidense, Mm. Y, definitivamente, ¿no? pero tienen que abrir un juicio allá. Lo tendrían que expulsar. Extraditar, no. Yo creo que hay ya legislación en Estados Unidos que permite la expulsión de inmediato, ¿no? Es más, hay una ola, ¿no? De muchos migrantes indocumentados que quieren pasar Ujú. del otro lado de la frontera desde México. Y por supuesto, los Estados Unidos han reforzado su seguridad, ¿no? La Guardia de Frontera es numerosa y por eso es que Sánchez no ha podido pasar como hubiera querido, ¿no? Pero por eso lo que pregunto es un poco cómo es el trámite, ¿no? Porque si entra a un juicio, a un proceso judicial, es una cosa, seguramente la extradición es mucho más complicada que la expulsión directa, ¿no? La expulsión es a lo que tienen que apuntar, y ya el Ministerio Público ha anunciado que esa es la figura por la que se van a ir. Uno esperaría, ¿no?, que si Estados Unidos en su momento además condenó el golpe de Castillo, en fin, y en lo que está evidentemente vinculado al tema de corrupción, debería haber un poco de sentido común para expulsarlo. Ojalá que sea así. Incluso Cancillería ha anunciado también que va a pedir esa expulsión, que es, como Mm. sabemos, pues un proceso mucho más expeditivo.
Ahora, ¿cuánto daño le hace finalmente a la gente que todavía está activa del entorno de Castillo, ¿no? Por ejemplo, a Cerrón, no sé, estas evidencias de que el crimen organizado estaba en el gobierno de Castillo, Eh, que se ha puesto, por supuesto, en una campaña muy fuerte en entredicho de si finalmente era un perseguido político o realmente había una organización criminal. La caída de Alejandro Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea, de alguna manera le hace bulla a todo este tema, ¿no? En contra de Castillo y también en contra de Cerrón, por ejemplo, ¿o qué piensan ustedes? O sea, yo creo que Sánchez es parte del tinglado de lo que en Caretas hemos llamado populismo piraña. Lo de Castillo ha sido un populismo piraña, ¿no? Y probablemente Sánchez era de los mayores. Piraña en el sentido de desembosado, de una corrupción con una modalidad que incluso pocas veces hemos visto a nivel nacional, ¿no? O sea, era esta suerte de gobierno regional de Perú Libre, que Carlos sabe muy bien cómo se ha manejado, de alguna manera adaptado, ¿no? A, claro, un contexto mucho más caótico, porque tenías efectivamente varios vectores de corrupción. No solamente era Castillo y el núcleo Zarratea, sino que tenías por el otro lado a Cerrón, tenías, como hemos visto, a Bermejo, ¿no? Entonces, por supuesto, esto abona y recuerda a los partidarios que le puedan quedar a Castillo lo que vivió el país bajo ese caótico gobierno, ¿no? En términos criminales, recuerdan hace algunos años cuando había las famosas bandas injertadas, ¿no? Los injertos del Fundo Kendo y Uh-huh. tal, eran varias bandas que se juntaban para una operación. Bueno, ahí también el gobierno de Castillo ha habido los injertos, ¿no? Dinámico del centro por un lado, Uh-huh. la Chota Nostra por otro lado, Bermejo y los de la reconstrucción con coimas. Es decir, ha sido una corrupción, yo diría, transversal y como dice Enrique, piraña, es decir, pájaros fruteros que querían devorar de inmediato el erario público, ¿no? Pero Claro. perdón, Valery Carlos, ahí eso ha tenido, yo creo que eso siempre hay que recordarlo y subrayarlo, una consecuencia en el aparato público. Has tenido más de 700 cambios, se habla mucho de los 80 ministros, pero son 700 y pico cambios en las altas direcciones de los ministerios. Es decir, lo que has dejado, porque precisamente esos pájaros fruteros, esas pirañas, requerían, ¿no?, de direcciones y demás que sirvieran a sus intereses. Entonces, si tú no funcionabas, entraba el otro y punto. Y lo que has hecho es destrozar la administración pública. Entonces, esto ha tenido consecuencias para quienes dicen siempre se ha robado, ¿no? No ha sido igual. Este mecanismo, esta metodología del pirañismo corruptor ha tenido consecuencias, a mi modo de ver, muchísimo más graves de lo que podrías haber visto en otros gobiernos. Y yo preguntaba y metí un poco el nombre de Vladimir Cerrón porque es importante no perderlo de vista en esta situación de Retiene injerto. poder. Son varios grupos que han estado actuando y si bien se conoce más del lado de Castillo, toda esa corrupción y toda la cantidad de gente que entró a diferentes sectores, ministerios y funcionarios públicos que iban cambiando, como dices, al final de cuentas, todo esto se ha hecho en conversaciones con Cerrón, que ahora declara, ¿no?, como una fuerza política. Orondo, ¿no? Vale, y recuerda que Cerrón ha tenido manejando el Ministerio de Energía y Minas, tan importante en un país como el Perú. Ha Ujú. tenido salud, ha tenido Minsa, ¿no? Es decir, bolsones que los han Claro. usado como botines, ¿no? Ujú, ujú. Y después de la experiencia que hubo en Junín, era claro también cómo estaban tratando de administrarlo y de que funcione. Vamos a hablar también de otros bolsones, como pueden haber sido los cambios en el Ejecutivo esta semana. El ministro de Justicia nuevo, también si estamos hablando de injertos y de organizaciones, también está muy cuestionado y hay una cercanía a los cuellos blancos, ¿no? Que ya estamos hablando de este, corruptelas descubiertas y que están trabajándose, pero con una relación directa, ¿no? Con los hermanitos, con Inostroza y con Ríos. Eduardo Arana, ¿qué podemos decir de nuestro nuevo ministro de Justicia y de Dina Boluarte por haberlo elegido? De Dina Boluarte y de Otárola, por supuesto. Eduardo Arana, como ya se ha mostrado en algunos reportajes,
de los medios periodísticos. Efectivamente tiene una relación muy estrecha con dos cabecillas de estos cuellos blancos del puerto, César y Nostroza, que dicho sea de paso está muy bien instalado en Bélgica, no en Bruselas, y creo que sigue cobrando su pensión como juez supremo, y Ríos, ¿no? El expresidente de la Corte Superior del Callao. Creo Vale. que este nombramiento demuestra la improvisación, la falta de un sentido mínimo de criterio para elegir a funcionarios de tan alta responsabilidad como son ministros de Estado, ¿no? Eh, Ahora el Ministerio Público le está iniciando una investigación penal, ¿no? Y lo más probable, debería ser así, debieran cambiarlo de inmediato si que él no renuncia, ha dicho que no va a dar un paso al costado, porque además estás poniendo en el MINJUS, Ministerio de Justicia, que tiene que ver con procuradurías, ¿no? Que tiene que ver con el INPE, un sector estratégico. ¿Y a quién han puesto de justicia a trabajo? Al señor Maurate, también bastante cuestionado. Y la información que yo tengo, de muy buena fuente de Palacio de Gobierno, es que lo que estarían buscando, y ahí el señor Morgan Quero ha estado llamando insistentemente al exministro de Trabajo, el señor Fernando Varela, para que nombre como presidente ejecutivo al hombre de confianza de Palacio, compañero, ex compañero de Renier de la presidenta Iván Pereira Villanueva, para manejar 15.000 millones de soles de salud, que dicho sea de paso está siendo considerado un botín hace tiempo por este régimen. Y creo que ahí tenemos que estar atentos, la prensa, el Congreso de la República, la Contraloría, porque estos cambios, además de impertinentes, yo creo que esconden presuntos malos manejos futuros. Ujú. Ministro de Justicia, Enrique, ¿qué podemos decir de los cambios que se han hecho? No solamente es en justicia, educación también, ¿no? Son, Con son cambios que no cambian nada, sino que acentúan la mediocridad de este gobierno. No solamente Arana tiene estos antecedentes que ya debería, o sea, ha tenido la cara dura, ¿no? De salir a decir que ese audio no contiene ninguna irregularidad, el trato con Inostroza, están hablando incluso de facturas y de favores y demás, pero Arana ha sido asesor de la Comisión de Educación del Congreso desde el año 2021, comisión desde la cual se ha craneado, se ha planeado el desmonte del sistema de reforma magisterial, ¿no? Entonces, si eso es lo que el señor Arana tiene para mostrar y que ahora pasa a justicia, pues es bastante cuestionable. A eso se suma el cambio en educación, que claro, mucho se habló de la reacción que tuvo tardía Magnet Márquez al criticar la ley de reposición de los docentes interinos, pero lo que no se dijo, lo hemos sacado en caretas, es que un día antes de salir a esa crítica, después de que la ley había ya sido promulgada o votada por el Congreso, se reunió con Pasión Dávila, se reunió con la señora Cordero Hoytay, que está investigada por mochasueldos, y con otro promotor, se me escapa el nombre de la ley del bloque magisterial, para tratar temas educativos, y se tomó fotos muy horonda. Es decir, la señora estaba perdida, no sabía dónde estaba parada. Y evidentemente esto se suma pues al parecer, la intención del Congreso, del Ejecutivo, de no observar esta ley. Y tienes una nueva ministra que, bueno, es una burócrata de carrera, ha estado en el equipo técnico de Fuerza Popular, pero no avisora nada nuevo con respecto a lo que debería ser la defensa de nuestros alumnos. Finalmente, más del 90% de niños peruanos asisten a escuelas públicas, y lo que está pasando no solamente con esto de los docentes provisionales o interinos, sino lo que se está cocinando es que se ha pedido por una reconsideración de Flor Pablo aguantar la ley que lo que pretende es nombrar automáticamente a los docentes a los 3 años. ¿Quién ofrecía eso? Pedro Castillo. Pedro Castillo saltó, entre comillas, a la fama porque los maestros lo acompañaron en esta famosa huelga magisterial del 17, y lo que él propuso era eso, nombramiento automático. Entonces estamos ante la destrucción, ¿no?, del aparato de educación pública, y el Congreso se está llevando, para variar, las palmas una vez más, ¿no?
Claro, de alguna manera estamos siguiendo con el plan de Castillo, pero lo increíble es que quien nombra a esta nueva ministra, quien saca a la ministra anterior después de haberse pronunciado en contra de la reposición, es Dina Boluarte, y por otro lado, la nueva ministra es una persona que ha estado en el gabinete técnico de Fuerza Popular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que de alguna forma vamos a tratar de leer un poquito entre líneas para terminar este podcast. Está Dina Boluarte, Keiko Fujimori y toda esta destrucción de la educación unida, al final, finalmente se pone en claro eso, o todavía no está tan claro y necesitamos una prueba más. Yo creo que lo que existe es lo evidente, un cogobierno tácito entre el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Y a cada uno le están dando su cuota de poder, de decisión. Y esta es la cuota del bloque magisterial, obviamente, que son votos que necesitan para blindarse, para aprobar otras leyes. Recuerden que el ejecutivo está pidiendo facultades legislativas también para la seguridad y otros sectores. Así que es un toma y daca. ¿Y quiénes son los perjudicados? Como dice Enrique, el 90% de los escolares en el Perú que asisten a escuelas públicas se está rompiendo con este sueño que fue caminando de a poco, como es la carrera pública magisterial, la meritocracia. Los profesores no quieren ser evaluados, los profesores no quieren capacitarse, los profesores quieren ganarse la lotería, tener una plaza pública hasta el día que se mueran. Y eso va en contra de los intereses de los alumnos y en contra del país en general, ¿no? El Congreso de la República, entonces, unido a estas decisiones, pero, a ver, te repito un poquito también, Enrique, para ver qué es lo que tú crees. Ujú. Es el Congreso de la República apoyando la decisión de Pedro Castillo, de Dina Boluarte y Fuerza Popular, de alguna manera metida en el Ministerio de Educación. ¿Cómo es que se lee esta unión a estas alturas? Lo que pasa es que en educación prima, cuando tú te metes al sector, prima el criterio del favorecimiento del docente. Y eso es algo que había cambiado, o sea, había virado desde en realidad las épocas de Saavedra, ¿no? No es que antes no hayas tenido, por supuesto, buenos ministros y demás, pero el Con Alan corte, García se inició la carrera de pública hecho sí, con Chan y magisterial. la reforma magisterial y Saavedra, bueno, además entra todo el tema de universidades y demás. Entonces, lo que estamos viendo acá es que ese criterio se ha perdido completamente en aras precisamente de un intercambio político que no tiene nada en agenda. No tiene absolutamente nada en agenda. Y eso es, yo creo, lo que nos debe preocupar. En el Perú no se está hablando de políticas públicas, no se está hablando de reformas, no se está hablando de hacia dónde vamos. Entonces, lo que estamos viendo, si viste un populismo piraña por un lado en el Ejecutivo, aquí lo que estás viendo es un intercambio político completamente vacío, ¿no? Y eso es peligrosísimo. Lo que nos puede pasar de aquí en un futuro, la reacción ciudadana en las urnas puede ir hacia cualquier parte, ¿no? Y yo creo, no sé, ahí, en el caso de las universidades sí se vio, ¿no? Cuáles eran los intereses atrás de las decisiones para que podamos tener una calidad pésima universitaria. Pero en el caso de la reposición de profesores, tal vez hay algo más atrás, ¿no? Justamente por la unión de todas estas fuerzas y donde también podríamos hablar, aunque ya no tenemos tiempo, nada, pero bueno, lo hablamos la próxima vez, de lo que está sucediendo con la Junta Nacional de Justicia y el enfrentamiento con el Congreso de la República, ¿no? Que podría quedar completamente desmembrado si es que siguen en sus esfuerzos. Pero no tenemos más tiempo, nos despedimos. Ok, nos vemos el próximo Buen fin sábado. de semana. Chao. Adiós.